con uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixia. Le doy buenas noches y la bienvenida también a Canal N, a Mundos Paralelos, porque bueno, estamos en un momento difícil y yo conversaba con el doctor Álvarez, usted está escuchando parte de esta entrevista y evidentemente esa decisión no es de ahora, no es de hoy, es de hace unos días, pero hay un trasfondo político, se da en un contexto particular, eso es innegable. Bueno, en realidad entiendo que la opinión pública se refiere a dos casos en concreto, a un proceso competencial entre la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia, y lo resuelto en el proceso competencial, la medida cautelar entre el Congreso de la República, precisamente, y nuevamente la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Lo que debemos indicar es que el primer caso de la Fiscal de la Nación se ha resuelto en realidad el 24 de febrero. El 24 de febrero se toma un acuerdo en el sentido de que se habilite el control disciplinario de la Fiscal de la Nación y finalmente el tiempo, la semana siguiente, se han dado para la elaboración y confección de la ponencia consensuada que finalmente ha sido votada hace una semana atrás y se han recogido las firmas hasta en esta fecha. Claro, y que sean publicadas, porque en los últimos días inevitablemente se conocían algunos detalles, pero efectivamente no había nada publicado de manera oficial. Ya tenía bastante tiempo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, desbarata todos esos rumores que han venido señalando, ¿no?, de ciertos acuerdos, diríamos, encubiertos sobre un caso que al final casi ha sido unánime la votación, que ha sido por aceptar que la Fiscal de la Nación o el cargo de Fiscal de la Nación se pueda estar sujeto a un control disciplinario. A ver, ¿nos puede precisar? Eso dice usted que fue votado el 18. No, el 24 de febrero. ¿Esto y recién se conoce ahora? Lo que pasa, vuelvo a reiterar, o sea, la dinámica es que hay una ponencia que se somete al debate y en el voto, en ese momento, se acuerda que la ponencia debe ser por el rechazo de esta pretensión de que la fiscal o el fiscal de la Nación no tenga ningún tipo de control, y luego después se asigna a un ponente y el ponente elabora finalmente la decisión final, ¿no? Claro, pero estamos hablando del punto de lo que presentó el Congreso de la República. No, estamos hablando... Sí, permite, porque la verdad es que son términos muy confusos y queremos intentar hacerlo más claro porque efectivamente se han decidido o se han conocido, digamos, las decisiones de muchos temas. Estamos hablando del caso de la Fiscal de la Nación, proceso competencial contra la Junta Nacional de Justicia, por la que la señora consideraba que un fiscal no puede ser investigado por la Junta por temas disciplinarios. Claro, en ese caso ha quedado infundado. Ese caso ha quedado infundado. La primera decisión se aprobó en febrero. Entonces, lo que quiero decir es que demuestra que muchos de los rumores que hoy en día se conocen son falsos de manera objetiva, porque el tribunal ha resuelto en contra de la Fiscal de la Nación. Correcto, pero también al conocerse el día de hoy esta decisión en torno a la inhabilitación nuevamente de Aldo Vázquez y la doctora Inés Tello, están dejando a la Junta Nacional de Justicia sin quórum. Ese es otro tema que ha sido votado hace una semana. Hace una semana han sido votados, en realidad... ¿Antes o después que la doctora Benavides estuviera ante la Junta Nacional de Justicia exponiendo sus descargos sobre la destitución? Y en realidad han habido dos temas ligados a los actos del Poder Judicial, a instancias de la Junta Nacional de Justicia, que trastocan y afectan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los actos sujetos a control del Congreso de la República. En una de ellas, por ejemplo, se anula también una decisión del Poder Judicial que pretendía exhortar al Congreso a que tipifique las infracciones constitucionales, porque una Corte Superior no tiene competencias para exhortar. Esa es una atribución que tienen las Cortes de cierre en los ordenamientos jurídicos. Y el otro caso concreto, en el tema de competencial, no creo que se esté dejando sin quórum a la Junta, porque la Junta tiene suplentes. Lo que tiene que hacer... Pero hay un tiempo que está corriendo. Tenían 15 días para tomar una decisión respecto a la... Bueno, tenían hace tiempo la posibilidad de tomar una decisión. O sea, bueno, la sustentación de la doctora Benavides ha sido la semana pasada apenas. Pero ya una semana que podían haber tomado una decisión. O sea, ahí lo concreto es que finalmente tiene que recomponerse la Junta, porque así definitivamente, mientras hay una mirada que puede creer que hay una afectación a la Junta, pues hay otra mirada que significa que el órgano decisor en instancia suprema es el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado coherentemente, en varias decisiones, de que los actos parlamentarios solamente están sujetos a control si hay que haber una afectación de un derecho fundamental. Pero no podemos admitir que a través de una medida cautelar de un órgano inclusive de instancia
se pretenda impedir o anular la vigencia de una resolución legislativa. ¿No está el Tribunal Constitucional interviniendo o interfiriendo en una impugnación en curso? No, no, más bien yo diría que es al contrario, ¿no? Claro, El porque Poder ustedes en Judicial esta está resolución... desacatando una sentencia del Tribunal Sí, Constitucional. pero si me permite, porque ustedes en mayoría dicen, estamos hablando del caso de la inhabilitación, ¿no? Para que quede claro. Que debe respetarse la autonomía del Poder Judicial. Es lo que dice la resolución, por lo menos en lo que he podido revisar. Pero a la vez están suspendiendo una decisión judicial. Claro, pero repito... ¿Cómo se puede entender ese análisis tan ambiguo? La autonomía parlamentaria, entonces, ¿en qué queda? Si también el Poder Judicial puede intrometerse en una decisión parlamentaria, que el propio tribunal ha dicho que no está sujeto a control, salvo que haya una afectación de derechos fundamentales. Cuando hay una tensión, un acto de dilucidación de competencias, el Tribunal Constitucional tiene que conocer. El Código Procesal dice que puede emitir cautelares, dice taxativamente procesos competenciales y puede resolver sobre el fondo. El Tribunal Constitucional ha tomado un marco normativo expreso, así, uno lo lee y entiende, sí podemos actuar de esta manera. Doctor Gutiérrez Tixe, pero sí. Usted que conoce al revés y al derecho de la Constitución, que como la gran mayoría de constitucionalistas, conoce esos artículos del 132 y el 18 de la Constitución. ¿Sí? Por ejemplo, en el 139, en el punto 2, dice que la Constitución hay una prohibición de interferir en un proceso en trámite. Sí, por supuesto. Pero y en el resultado ustedes están interviniendo en un proceso en trámite. No estamos interviniendo en ningún proceso en trámite. Lo que estamos haciendo, el proceso competencial define competencias. Es como cuando en un determinado momento el Poder Judicial dictaba medidas cautelares en favor de los empresarios pesqueros ilegales. Y el Tribunal Constitucional intervino diciendo, a través de una medida cautelar en un proceso competencial, que no podían seguir dictando resoluciones cautelares, medidas cautelares ni resoluciones judiciales. Claro. Y eso lo dijo el Tribunal Constitucional cuando había muchos trámites de pedidos de permiso de pesca. ¿Acaso están interviniendo ahí? No. El órgano superior, supremo, es el Tribunal Constitucional. El que interpreta finalmente es el Tribunal Constitucional. Pueden haber muchas interpretaciones. Acabo de escuchar usted con el doctor Álvarez Miranda. En efecto, pueden haber muchas interpretaciones en materia constitucional, pero cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, es el final. Yo creo que eso queda claro, ¿no? Por lo menos podemos estar a favor o en contra, pero es la posición del Tribunal Constitucional. Y se tiene que cumplir. Correcto. Le quiero plantear otro artículo porque también estaba revisándolo y por lo menos en la posición del artículo 18, dice que la apelación contra medidas cautelares solo es concedida sin efecto suspendido. Bueno, eso es en los procesos de tutela de derechos. Vuelvo a reiterar. ¿Y por qué no aplicarlo en este caso, Porque doctor? no es un proceso de tutela este es un proceso de control de poderes. Se llama proceso competencial. El artículo 18 está referido al habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento. Este es un proceso en el cual el tribunal es un árbitro, es un mediator, en el cual frente a una alta tensión de conflicto de poderes políticos interviene para poder resolver esa controversia que genera una situación de crisis política. Yo le planteaba esta consulta porque he estado leyendo a través de las redes sociales que han habido muchos pronunciamientos y justamente algunos constitucionalistas, colegas suyos, estaban citando esos artículos y señalando a través de ellos que era irregular justamente la decisión que había terminado o que había tomado el Tribunal Constitucional, justamente citándolo. Usted lo descarta completamente. Bueno, ya les recomiendo que lean bien el Código Procesal Constitucional, porque estamos hablando de un proceso de control normativo. Estamos hablando de un proceso distinto. El artículo 18 está referido a los procesos de tutela de derechos. Este no es un amparo, este no es un habeas corpus, este es un proceso competencial. Entonces, acá hay una controversia de un poder del Estado que pretende frenar un acto político y donde el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia diciendo que los actos políticos únicamente se controlan a través de la afectación de derechos fundamentales, y hay un Poder Judicial que ha admitido una cautelar. Una situación gravísima, grave y que más bien afecta al ordenamiento jurídico. Es por eso que el tribunal más bien lo que ha dicho, al menos que sea la Corte Suprema la que finalmente resuelva la validez de una medida cautelar en un proceso de esta magnitud. En tanto en cuanto el Tribunal Constitucional continuará con el trámite del competencial y resolverá en su debido momento el fondo de este asunto. Bueno, usted hablaba justamente de un contenido político, pero la respuesta que usted me acaba de dar también hay un trasfondo político. ¿En qué sentido? De su análisis justamente respecto a cómo se reiterar que es un proceso competencial, es un proceso de dilucidación de atribuciones de poderes del Estado. Técnicamente aquí, este no es un proceso de tutela de derechos, no es un proceso donde hay una controversia sobre la afectación de la libertad personal, etcétera. No, acá hay un proceso de confrontación de poderes.
Y de alguna forma hay una función del Tribunal Constitucional, es de pacificación de una alteración de un orden jurídico o de un orden político. Y toda esa valoración se tiene que hacer para resolver una controversia como esta. Finalmente el tribunal se va a pronunciar en su momento a través de una sentencia de fondo. Pero fíjese que una cautelar es una decisión inclusive de carácter precautelatoria, de carácter de forma, cuando aquí lo que tenemos que resolver son los temas de fondo. Bueno, el tiempo pasa rápido y no quería dejar de tocar un tema. Aclarado el punto, bueno, su punto de vista por lo menos en este análisis y en esta decisión. Es el del Tribunal Constitucional, no mi punto de vista. Correcto, porque yo pero también usted tengo una es miembro del Tribunal Constitucional. Tengo discrepancias con el tema de fondo, en algunos casos, si hubiera sido inclusive mucho más contundente, pero es una decisión del colegiado y repito que con esto cierra un debate que tiene que más bien continuar ya con las indicaciones. Correcto, doctor, queda claro su posición porque usted es miembro del Tribunal Constitucional y en ese contexto lo estamos entrevistando aquí. Pero hay y también queda claro también que estas decisiones se han tomado hace algunos días, ¿no? Para que, digamos, totalmente claro, descartar, digamos, el contexto en el que se da. Absolutamente. Hoy se ha conocido detalles, o hace unos días hemos tenido acceso a este documento de casi 600 páginas que han justamente motivado este operativo Valquiria 11, que tiene a la doctora Benavides como cabeza de esta supuesta o presunta organización criminal. Y en algunos puntos, en algunas páginas, se ha recopilado el testimonio de un colaborador eficaz que afirma que Marco Guamán, en mano derecha, como sabemos ya de la doctora Benavides, y que es muy cercano, dice el presidente del Tribunal Constitucional, se reunió con él para pedir que le apoyen en la demanda competencial que justamente se estaba resolviendo en estos días. Bueno, pero eso es totalmente, ha sido totalmente desbaratado, porque ese caso, con eso iniciamos la entrevista, en el mes de febrero ha sido resuelto, en contra de la pretensión planteada por la Fiscalía de la Nación. ¿Ustedes han hablado con el presidente del Tribunal Constitucional al respecto? No, no hemos hablado, el presidente está de licencia, no hemos hablado del tema al respecto, pero en realidad conversar no me extraña porque, repito, los jueces recibimos a los usuarios de la justicia. Pero él se reunió con el señor Marco Guamán. Bueno, podría venir, no lo sé, pero podría venir porque se han reunido, entiendo, en el Tribunal Constitucional, no de manera escondida, sino en el Tribunal Constitucional donde recibimos a todos los justiciables, probablemente para pedir celeridad o para argumentar los fundamentos a favor de una demanda competencial. Pero en calidad de asesor, él digamos que no es la parte podría venir involucrada, ¿no? Yo recibo en mi despacho, recibo primos, parientes, amigos que vienen sobre procesos de habeas corpus, amparo, habeas data, etcétera. Puede venir también un funcionario, me imagino, porque no se está defendiendo los intereses de la Fiscalía de la Nación. El tribunal no ha resuelto sobre los intereses de la señora Patricia Benavides, ha resuelto sobre la institución de la Fiscalía de la Nación. Pero lo presentó ella, ¿no? Pero en ese momento, presidente del Tribunal Constitucional. Correcto, pero nosotros no podemos, pero es que nosotros no podemos resolver diciendo, lo presentó Patricia Benavides. No, resolvemos porque analizamos un punto de vista institucional. Y definitivamente sobre una institución puede acercarse un coordinador parlamentario, puede acercarse un asesor. Definitivamente hay que escuchar, hay que recibir, entiendo, cualquier tipo de información. Mientras sea público, mientras sea transparente, yo la verdad no encuentro mayor relevancia al caso. Lo que me sorprende son todo lo que puede venir ocurriendo, ya lo dije ante la oportunidad. Esta prácticamente comercialización, no sé si sea el término correcto, pero distribución en todo caso de declaraciones reservadas, que creo que al final de cuentas, allí más bien es el lado de la politización de toda la justicia. Comercialización no sería el término más adecuado, por eso, ¿no? Distribución en todo caso, le vuelvo a reiterar. Usted dijo comercialización, por eso le hago la precisión. Pero no me escuchó la segunda parte. He dicho o distribución. Le estoy haciendo la consulta con mucho respeto. Yo también le estoy diciendo que también o distribución, le dije que no sé si era el término correcto, pero llama la atención que documentos reservados se presenten únicamente con el propósito tendencioso de manchar honras. Como le vuelvo a reiterar, esto ha sido resuelto en febrero. Yo también podría decir, vamos, ¿cómo se presenta de un momento a otro? ¿Con qué propósito? Pero si ha leído usted el documento. ¿Cuál documento? La parte de la que hemos presentado aquí en Canal N, varios medios de comunicación lo han presentado. Vuelvo a reiterar, no sé qué podría decir cuando el dato objetivo es como hemos resuelto antes de que se publique esto, de manera contraria a la fiscal de la Nación. Ese punto todavía no ha sido resuelto, sí. Es la que se ha resuelto hoy. Es la que se ha resuelto. Correcto, que ha sido declarado infundado. Correcto. Bueno, esta decisión fue ¿nos puede volver a repetir? La decisión se resolvió en febrero, pero por la mecánica del tribunal se ha votado hace una semana más o menos, una semana un poco más, ya se votó el texto final, que se ha recogido las firmas durante estos días. El día de hoy entiendo que ya se debe haber publicado.
Correcto. Le agradezco muchísimo Gracias. por haber venido esta noche para intentar de entender un poco el detalle de estas decisiones que efectivamente hemos nosotros compartido, el detalle de estas, y bueno, seguramente van a haber más pronunciamientos en los próximos días y ojalá que pueda conversar con el presidente del Tribunal Constitucional sobre este punto que es bastante delicado, no más allá de cómo se haya dado a conocer. Como le digo, ya el dato está objetivo, el dato es objetivo, se resolvió hace meses, es que por una mayoría casi absoluta, un voto en contra, y no del presidente Morales. Porque está con licencia. ¿Ah? Bueno. ¿Perdón? Está con licencia, me dice usted. No, estamos hablando del voto. Pero en este momento él está con una licencia. Claro, pero él, antes de que salga todo esto, ha votado en contra. Ha sido un 6-1. Solamente ha habido un voto a favor de la posición del Ministerio Público. Queda claro. Le estaba insistiendo con la pregunta porque era importante que usted lo precisara para que queden las cosas claras. Le agradezco mucho, doctor, por esta noche estar con nosotros aquí en Mundos Paralelos. Yeah, believe me, I need to keep myself in line, but